Hola, vamos a hablaros ahora de armamento y vamos a aprovechar que está aquí Javi, que es un gran apasionado del tema del armamento, como podemos ver, por ejemplo, en su libro La espada de fuego. Cuéntanos un poco sobre el armamento romano, ¿en qué consistía? En concreto, hablaré ahora de lo que llevo encima, porque después de cargar todo el día durante la instrucción con el casco, el escudo y el pilum, que era muy cansado, me he quedado solo con la espada. Pero es un arma muy curiosa, la espada de los romanos. El término genérico para espada en latín es gladius. De ahí viene gladiador, por ejemplo. Y este modelo en concreto que llevo era conocido por ellos como gladius hispaniensis, o sea, espada española. Así que su origen era hispánico, en este caso. Siempre se ha pensado que era así. Como tantos temas militares ahora está muy sujeto a debate, porque los modelos que se han encontrado de armas españolas no son del todo iguales que las armas ya de los legionarios romanos del siglo I a.C., como esta que llevo. Parece que, digamos que el nombre lo que reconoce es una especie de deuda en cuanto a la técnica. Los herreros hispanos tenían una gran fama, forjaban un acero de mucha calidad y los romanos en parte ficharon herreros hispanos, en parte aprendieron sus técnicas para mejorar la fabricación de sus propios aceros, pero luego introdujeron algunos cambios, sobre todo en esta época que comento, el 1 a.C., Sí. mayor longitud de la hoja, ¿no? Se puede ver, normalmente nos hacemos idea de una espada romana corta, que es poco más que un puñal, pero esta espada, por ejemplo, Sí. mide casi 60 centímetros. Las hay más largas, hay ejemplares de 70 y de hasta 80 centímetros. O sea, recuerdan, porque yo tengo en casa una katana que debe ser 2 dedos más larga que esta. Y hay espadas medievales que tampoco son mucho más largas, ¿no? Esa es la mayor novedad, que le daba más alcance. Curiosamente luego, de nuevo, la longitud de la espada fue disminuyendo. En el siglo I después de Cristo, pues se ven longitudes más cortas. Con el tiempo luego volvió a cambiar. Hay que tener en cuenta que las legiones romanas tienen una historia de siglos. Sí. Y el armamento evolucionó, a veces mejoró y otras veces empeoró, ¿no?, durante ese tiempo. ¿Era por una cuestión de practicidad, que era la longitud, o a qué obedecía esa longitud concreta? Yo creo que en cuanto la espada tenga más longitud, es mejor, puesto que le da más alcance al soldado, pero a cambio es más exigente desde el punto de vista físico y necesitaba más técnica para manejarla. Entonces, en épocas en que el siglo I, a partir de la época de Mario, César y luego las guerras de Augusto, quizá fue el momento en que el ejército romano llegó a su máximo esplendor, en ese sentido. Hay que tener en cuenta que luego ya, una vez conquistado el imperio, ya no era necesario embarcarse en esas guerras constantemente y la exigencia para los soldados no era tan grande. ¿El que lo lleves en la parte derecha es casual o era lo habitual? Quien haya visto películas de samuráis o de espadachines del siglo de oro, habrá visto que lo normal es llevar la espada al lado izquierdo. Es como un movimiento más natural. Sí. La mano va aquí y tiene un recorrido cómodo para desenvainar una hoja larga. Pero los romanos, los legionarios, llevaban como arma defensiva un escudo muy grande, un escudo que puesto en el suelo llega hasta esta altura y de este ancho, ¿no?, en forma de gran teja. Si hubiera llevado la espada aquí, les hubiera estorbado el movimiento para sacarla. Con una espada mucho más larga seguramente no se habría podido desenvainar. Con esta longitud, incluso con un poco más, se puede hacer, como se comprueba, se invierte el agarre y sin necesidad de agarrar la vaina, porque se tiene el escudo, se tira de la espada y sale con bastante soltura. Ya se puede combatir perfectamente con ella, y cuando llega el momento de envainar hay que hacer un poquito más de puntería, pero al fin y al cabo, cuando se trata de envainar, siempre hay menos urgencia, ¿no? ¿Y esta era el arma fundamental en el cuerpo a cuerpo o era secundaria? ¿Qué función tenía? Utilizaban primero, pero a cierta distancia, el pilum, esa jabalina pesada que atravesaba escudos como si fueran de papel. La lanzaban a la carrera, procurando desordenar las filas del enemigo, y cuando se creaba cierto caos y algunas bajas, pues ya desenvainaban la espada y con el escudo se lanzaban sobre el enemigo a combatir, pues a una distancia bastante corta, lo cual exige muchas agallas. Cualquier combate exige valor, ¿no? Pero está estudiado en psicología militar que depende de la distancia a la que esté el enemigo, cada vez, cuanto más cerca lo vemos, más lo humanizamos por un lado y por otro lado más miedo nos da. Por ejemplo, los legionarios llegaron a combatir contra las falanges macedónicas, que utilizaban picas llamadas sarisas, que llegaron a tener hasta 7 metros de longitud, lo cual mantenía al enemigo a una gran distancia. Los romanos tenían que atreverse a entrar en ese bosque de palos y puntas de acero
abriéndose paso con las espadas. Pero una vez que llegaban al cuerpo a cuerpo, los falangitas macedonios estaban perdidos. ¿Y nos puedes explicar un poco cómo era la técnica de combate, cómo se usaba? La espada según los autores, por ejemplo, Vegecio, que nos habla de instituciones militares romanas, dice que a los, llamémosles reclutas romanos, ¿no?, les enseñaban a combatir sobre todo con la punta. La teoría es que la punta puede penetrar en el cuerpo y hacer heridas que, aunque sean más estrechas, son muy profundas e interesan órganos vitales, como el hígado, los pulmones o el corazón. La herida suele ser, incapacita de momento a la persona que combate y suele ser mortal. Mientras que un tajo puede parecer más espectacular y de efectos más devastadores, pero normalmente tropieza con los huesos, o en este caso, con una armadura de este tipo. Puedes comprobar, si golpeas con cierta suavidad en la malla, que es muy difícil que ese golpe a un guerrero protegido, Sí, sí. si es muy violento, puede llegar a romperle un hueso, ¿no? Mientras que sería mucho más peligroso ese golpe con la punta de la espada, podría abrirse paso por entre los anillos de la cota de malla. Esta protección está diseñada especialmente contra golpes cortantes, reforzada aquí en el hombro para golpes que vienen de arriba abajo con mucha fuerza, que eran los típicos que asestaban, por ejemplo, los combatientes galos, más altos que los romanos y con espadas más largas. Por eso ellos, en ese caso, intentaban luchar así, de estocada. Ajá. Pero no hacían ascos a cortar con el filo. Las espadas tenían un filo perfecto. Hay una anécdota, para terminar con esta historia de las espadas, que cuenta Tito Livio. Cuando se enfrentaron los soldados griegos y macedonios por primera vez con los romanos en terreno griego y vieron los resultados posteriores a una batalla, quedaron aterrorizados de pensar contra qué bestias se enfrentaban. Estaban más acostumbrados a ver heridas punzantes, flechas o las propias puntas de las arisas, que pueden ser mortales, lo que veían era un agujero. Los romanos en un momento dado se ensañaban, podían dar estocadas, pero luego cortaban lo que fuera menester. Entonces encontraban cadáveres con los brazos mutilados, con los cuellos desgarrados, y además parece que en aquella época los romanos a veces incluso se ensañaban porque procuraban hacer la guerra psicológica, sembrar el terror entre los enemigos. Polibio nos cuenta que cuando tomaban una ciudad enemiga, y él lo había visto con sus propios ojos, había visto hasta perros destripados por las calles, hasta los perros los masacraban, no ya por pura crueldad, sino porque era pues un arma, como digo, psicológica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Javi. Como siempre, divulgación fácil de entender. Gracias a vosotros.